Bueno, comenzamos como hacemos todos los cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bautismo del Señor, y el texto es del Evangelio de Lucas. Y para motivar hemos escogido unas cuantas frases de la exhortación apostólica Gaudete et exultate. Gozaos y alegraos, del Papa Francisco. Y son muy bonitas las frases que vamos a leer despacito. Primera, nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Si queremos renovar nuestra fe, tenemos que volver a Jesús, y volver a las palabras de Jesús, y volver al Evangelio de Jesús. Por eso ya sabéis que como objetivo de este año, dijimos que todos los días, los que pudieran, leyéramos el Evangelio del día. Y para eso repartimos los Evangelios, que me imagino que tenéis todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí. Bueno, nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Segunda, volvamos a escuchar a Jesús con todo el amor y el respeto que merece el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será solo palabras. ¿Qué os parece esta expresión también? Maravillosa. Y seguimos con otras tres más. Hemos recibido la hermosura de su palabra y la abrazamos con la alegría del Espíritu Santo. María nos enseña a abrazar la palabra con la alegría del Espíritu Santo. Otra, compartir la palabra como estamos nosotros haciendo aquí. La lección es compartir la palabra, nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. Porque a veces decimos, somos una comunidad santa y misionera, discípulos misioneros, pero ¿cómo logramos ser comunidad? Compartiendo la palabra. Nos hace más hermanos y nos va convirtiendo. Y también unas palabras que son muy bonitas. Dice, la devoción a la palabra de Dios no es solo una de muchas devociones, hermosa, pero algo opcional. La devoción a la palabra pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. La palabra tiene en sí el poder para transformar las vidas. Bueno, pues yo creo que con esto hemos hecho una preciosa siembra de semillas de belleza que nos ha regalado el Papa Francisco en su exhortación, que yo creo que todos debiéramos leer, Gaudete et exultate. Bueno, muy bien. Y ahora invocamos al Espíritu, porque siempre decimos que sin el Espíritu nosotros no sabemos escuchar y entender y vivir la palabra. Por eso le vamos a invocar con una oración de San Agustín. La hacemos todos. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda lo que es santo. Guárdame, oh Espíritu Santo, para que yo pueda ser santo. El Señor os dará
su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Agradecemos a Charo que nos pone imágenes, colores, que nos ayudan a tomar conciencia del Espíritu Santo. Ahí nos ha colocado agua, una persona que recibe el Espíritu Santo como regalo. Bueno, respira en mí, actúa en mí, atrae mi corazón, fortaléceme, guárdame, oh Espíritu Santo, para que yo pueda ser santo. Y estamos a la espera de la palabra con la lámpara encendida. Bueno, y deciros que el contexto es, de este trozo de Evangelio de San Lucas que vamos a escuchar, que vamos a leer, el contexto nos dice que lo que Lucas quiere, lo que Lucas pretende, es decirnos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Desvelarnos la identidad de Jesús. Para eso escribe el Evangelio. Por eso tengamos presente esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es la identidad de Jesús? Esto lo vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio, donde vamos a escuchar lo que dice Jesús, lo que hace Jesús. Pero en este Evangelio vamos a escuchar como el cimiento, el corazón de Jesús, de donde nacen sus palabras y sus obras. Por eso, este texto que vamos a escuchar es precioso y es muy importante, muy importante. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la identidad de Jesús? Lucas nos da los elementos para comprender la identidad de Jesús. Y al entender la identidad de Jesús, podemos entender también nuestra propia identidad. Entendernos es muy importante. Santa Teresa buscó toda la vida quien le ayudara a entenderse. Y cuando encontraba a alguien que le ayudaba a entenderse, se llenaba de alegría, porque la mayor parte de la gente a la que llamó a la puerta no le ayudaron a entenderse. Entender el misterio que llevamos dentro es una tarea fundamental y preciosa en nuestra vida. Por eso, descubrir la identidad de Jesús es también descubrir nuestra identidad. Y Lucas nos da los elementos para comprender esta identidad de Jesús, para comprender su misterio luminoso. Ya sabéis que antes rezábamos el rosario 15 misterios, pero el Papa San Juan Pablo II añadió los misterios luminosos. Y uno de los misterios luminosos es el bautismo del Señor. Bueno, en este misterio se ve el amor del Padre, porque todo lo de Jesús consiste en mostrar el amor que el Padre nos tiene. Todo. Bueno, bien, este es el contexto de este texto, Lucas 3, 15, 16, 21 y 22. Vamos a proclamarlo todos juntos, leyéndolo como quien mastica la palabra. Dice el profeta Jeremías que cuando encontraba palabras tuyas, las masticaba. Entonces, leemos la palabra como masticándola para que nos llegue al corazón. La leemos todos despacito, casi saboreando cada palabra. En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo
y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal, semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Hemos destacado estas palabras porque son lo esencial de este Evangelio. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Bueno, y pasamos a ir comentando con detenimiento, pero no todo el que quisiéramos, algunas de las palabras que se dicen en el Evangelio. Bueno, primero nos llama la atención esto: el pueblo estaba expectante. Cuando un pueblo está expectante, es que algo va a suceder. Lo peor que le puede suceder a un pueblo es estar dormido, sin expectación, sin esperanza. Pero el pueblo estaba expectante. ¿Quién había logrado que el pueblo, que llevaba muchos años sin ver a ningún profeta, sin escuchar a ningún profeta, quién había logrado que el pueblo estuviera en esta actitud expectante? Pues ya sabéis quién. Juan el Bautista. Juan el Bautista había logrado despertar estos sueños que tiene todo ser humano, pero que a veces se duermen. Entonces el pueblo estaba expectante. Bueno, muy importante esta actitud. Y cuando uno está expectante, se pregunta por dentro, se hace preguntas. En concreto aquí, la pregunta que se hacen es si Juan, al que han oído y al que han visto en el desierto, en el Jordán, no será el Mesías que han anunciado otros profetas en nombre de Yahvé, si no será él el Mesías. Bueno, y en este Evangelio Jesús y Juan aparecen frente a frente, no enfrentados, sino frente a frente. ¿Por qué? Porque para las comunidades cristianas para las que escribe Lucas, era muy importante distinguir a Jesús de Juan, porque algunos seguían pensando que Juan había sido y era el Mesías. Y por eso los evangelistas tratan de distinguir que una cosa es Juan, muy importante, y otra es Jesús, el más importante. Por eso aparecen Jesús y Juan frente a frente. Bueno, y la expectación, como decimos, bueno, recordamos una cosa, que la palabra de Dios no había llegado a los poderosos. ¿Recordáis que en algún evangelio vimos quiénes eran los poderosos? Pues no llegó a los poderosos, ni tampoco llegó al templo. ¿Dónde fue la palabra de Dios a parar? A uno que estaba en el desierto. En el desierto, por tanto, que estaba al margen de todo. Un don nadie, podríamos decir, un perdido en las cuevas del desierto. Allí fue la palabra. Y la palabra generó un movimiento porque muchísimas personas acudían donde Juan para escucharle y para preguntarle: ¿y qué tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Recordáis? Los soldados, los publicanos, la gente le preguntaba: ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces la palabra llegó a uno que estaba al margen. Pero Juan hablaba de un Dios, de una imagen de Dios exigente, ¿verdad? Exigente. Bueno, pues aquí vemos ya algún contraste, porque Jesús no va, aunque pasa por el desierto, después se va a establecer, no en el desierto, sino en las ciudades, en Cafarnaún, en Nazaret, en las ciudades de Galilea y en las ciudades de Judea. Jesús va a anunciar el reino en medio de la gente.
y va a anunciar un Dios que es amor. Sharon me repite mucho, insiste en esto, porque a veces da la sensación de que estamos viviendo más el Dios que nos anunció Juan Bautista que el Dios de Jesús. Porque tenemos una mentalidad más fácil para aceptar a veces el Evangelio, lo que anunciaba Juan, que este amor que nos parece tan lógico, tan raro, que Dios nos ame tanto. Bueno, pues lo que Jesús va a anunciar es que Dios es amor. Vamos allá. Andar en verdad, ya sabéis que Santa Teresa decía, humildad es andar en verdad, ¿no? Recordáis todos esta frase. Bueno, pues ¿por qué decimos andar en verdad? Porque Juan, dirigiéndose a todos, y es importante este todos, porque no quiere que nadie siga con malentendidos en su interior, Juan, dirigiéndose a todos, les dice, oye, no me confundáis con el que viene, porque yo os bautizo con agua, pero este que viene os va a bautizar de otra manera, muy distinta. Y nos gusta esta actitud de Juan, esta actitud humilde de ponerse en verdad, de no arrogarse unas grandezas que no le pertenecen. Se pone en verdad, dice, yo bautizo con agua. Hay una diferencia sustancial entre el bautismo de Juan y el de Jesús. Uno es con agua, el otro, ¿con qué es? Con Espíritu Santo y fuego. Y el Jordán aparecerá, como os decía, ligado a Juan, el Jordán y el desierto, mientras que Galilea y Judea, los pueblos, las casas, aparecen ligados a la predicación de Jesús. Pero, sobre todo, nos llama la atención esta humildad con la que se presenta Juan. Ya empezamos a aprender, también de Juan aprendemos mucho, aunque quien más nos enseña es Jesús. Bueno, entonces dice, yo bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo. Viene el que es más fuerte que yo. Bueno, este texto es muy bonito. Viene el que es más fuerte que yo. Jesús es misionero, me he confundido. Juan es un misionero de Jesús. Juan es un adviento que invita a que todos se abran a Jesús. Bueno, y nos detenemos en este viene, que recuerda un salmo que dice, bendito el que viene en nombre del Señor, Salmo 118, que se canta todavía hoy en Jerusalén en la fiesta de las tiendas. Si os acordáis, cuando hicimos una peregrinación a Tierra Santa, hace unos años, en la que nos acompañó nuestro querido y entrañable Paco, si os recordáis, coincidió nuestra peregrinación con la fiesta de las tiendas. Y en el hotel estaban todos los judíos de fiesta y todo estaba enramado y las casas aparecían. Bueno, entonces esta fiesta de las tiendas recuerda el camino del pueblo de Israel por el desierto. En el desierto vivían en tiendas, camino de la tierra prometida. Y entonces ese salmo que viene, bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, pues este viene nos recuerda este bendito el que viene. Y dice Juan que es más fuerte, no solo más fuerte que Juan, sino más fuerte que el maligno. El maligno tiene mucha fuerza, pero tiene más fuerza Jesús, el que viene. Bueno, fuerte es un atributo, algo que se atribuye al Creador. El Creador es poderoso, sobre todo ha hecho cosas grandes con su brazo desplegado, su mano poderosa, su brazo extendido. Bueno, Jesús es más fuerte, sobre todo, dirá Juan, es más fuerte porque da el Espíritu, porque regala el Espíritu. Bueno, muy bien. Humildad. Seguimos con el tema de la humildad, de andar en verdad de Juan. Dice Juan, a este que viene,
no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Ya sabéis que este texto ya lo hemos comentado. Bueno, ahora no nos vamos a detener mucho, pero sí decir que la función de desatar las correas de las sandalias, allí no había calles encementadas, ni carreteras asfaltadas. Allí todo era polvo, todo era un arenal, ¿verdad? Entonces los pies de todos estaban llenos de polvo y consideraban una cosa humillante desatar la correa de las sandalias. Y este servicio solo lo podían hacer los esclavos. Ni siquiera se lo permitían hacer a los siervos judíos, a las personas judías que servían a otros. Solo los esclavos. Bueno, pues Juan se abaja tanto que dice, no merezco desatar la correa de las sandalias de este que viene. Es decir, Juan hace ver la distancia tan grande que hay entre él y Jesús. ¿Recordáis que Simón Pedro también en un momento en la barca, cuando habían pasado la noche entera o el día entero pescando, no pescan nada, y Jesús dice, echad la red a la derecha y recogen un montón de peces? ¿Sabéis qué hace Pedro? Le dice, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Esta distancia tan grande entre Dios y nosotros aparece aquí reflejada en estas palabras de Juan. Decía Santo Tomás de Aquino, hay una distancia infinita entre el cielo y la tierra, solo que esa distancia infinita la ha roto el amor, Bueno, entonces, gesto humilde, verdadero, que hacía el esclavo. Y aquí otras palabras de la Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, que dice, no mirar desde arriba. Cuando miramos desde arriba, dando lecciones permanentemente, dice el Papa que esa es una sutil forma de violencia. Bueno, pues Juan no se presenta mirando desde arriba, sino colocándose como más abajo todavía que a los pies de Jesús. No soy digno de desatar la correa de las sandalias. Bueno, y esto no es caminar con la cabeza baja, esto es caminar en verdad. Bueno, pasamos. Y Espíritu Santo, bueno, entonces Juan va diciendo cosas, yo bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y este os bautizará con Espíritu Santo. Bueno, aquí entra un elemento fundamental para conocer a Jesús. Jesús es el que actúa movido por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, descubrimos también nuestra identidad. Nosotros somos los movidos por el Espíritu Santo. Porque Jesús es el que es movido por el Espíritu Santo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el Espíritu es el que crea la vida y recrea la vida para poder ser centinelas de la mañana. Esta expresión también es muy bonita. Hay algunos jóvenes hoy, en nuestros días, que se llaman centinelas de la mañana. Bueno, y bautismo significa inmersión, quedar empapados de espíritu. Una vez tuve la ocasión de estar en las cataratas de Iguazú, en Paraguay, Argentina, Brasil. ¿Las habéis visto alguna vez? Habréis visto si no habéis estado allí. Bueno, aunque te coloques a varios kilómetros de las cataratas, la cantidad de vapor que se desprende de las cataratas, que terminas empapado hasta los huesos. Bueno, pues así es lo que el Espíritu hace en Jesús. Lo empapa, lo invade. Por eso el Espíritu Santo será el que empuje a Jesús. Jesús actúa siempre movido por el Espíritu. Y por eso, una de las cosas más bonitas que dice San Juan de la Cruz de la Virgen, dice, ella siempre se dejó
guiar por el Espíritu. Y esto es muy importante para nosotros porque a veces da la sensación de que el Espíritu Santo, como les pasó a unos discípulos que fueron, dice, ¿conocéis al Espíritu Santo? Dice, si ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y a veces nos puede pasar a nosotros eso, que vivimos como cristianos, pero sin el Espíritu, sin contar con el Espíritu, sin estar empapados de Espíritu. Y entonces es como decía un carmelita, Marcelino Iragui, nos decía que cuando uno quiere vivir su vida cristiana sin el Espíritu, es como, decía él, a un señor muy rico de la India, que como tenía mucho dinero compró un cochazo grande, se lo trajeron hace ya muchos años, y como en la India todos empujaban los carros que eran como taxis llevados por personas, pues él también quiso salir a la calle y empujar el coche, que pesaba muchísimo, y claro, no hacía más que sudar y el coche no se movía, porque le faltaba la llavecita con la que dará el motor para que el coche caminara. Entonces, esto es muy importante porque Jesús nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, que es el que mueve nuestra vida. Bueno, ¿y qué otra cosa se nos desvela de Jesús? Muy importante. Hemos dicho que Jesús es aquel del que habla el último profeta, Juan. Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo. Pero, ¿quién es Jesús también? Bueno, pues Jesús es el que se hace uno de tantos. Uno de tantos. Bueno, vamos a ver por qué. Sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Es decir, Jesús se despidió de los suyos, se despidió de su madre y fue al Jordán, donde estaba el movimiento que se había generado en torno a Juan, y se colocó abajo, a nuestra altura, se puso a la fila. Bueno, esto me parece muy importante, porque a veces nosotros también confundimos la autoridad y no la entendemos, la autoridad, como la capacidad de levantar a los pequeñitos. A veces entendemos o podemos entender la autoridad como estar encima del pedestal para dar lecciones, pero ¿quiénes somos nosotros? Jesús se puso el último de todos, se puso a la fila, sin privilegios, sin decir, que aquí estoy yo, se puso a la fila, como uno de tantos. Él, que no tenía pecado, se puso con los pecadores para ser bautizado por Juan. Bueno, este aspecto también es muy importante para descubrir quién es Jesús. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7, se nos dirá que Jesús no retuvo como un botín codiciable el ser igual a Dios, sino que, ¿qué hizo? Se rebajó y tomó la condición de esclavo, como uno de tantos. Qué bonito esto, qué grande, qué sorprendente para nosotros. Bueno, muy bien. Bien, entonces Jesús se solidariza. Hay un sentido de pertenencia, fijaos. El pecado muchas veces es el orgullo que nos hace sentirnos distintos de los demás. Distintos. Por eso este sentido de pertenencia al pueblo, de que somos todos de la misma masa, de que aunque en nuestra cabeza hagamos diferencias entre unos y otros, todos somos lo mismo, ¿verdad? En una ocasión fueron dos al templo a orar. Uno hizo una oración preciosa, ¿recordáis? Te doy gracias porque patatín y patatín y patatán, y el motivo también fuerte para dar gracias es, y porque no soy como ese que está allí al fondo. Bueno, entonces este orgullo de distinguirnos del pueblo, de los demás, yo no soy como ese, yo no soy. Bueno, esto, atención, que es distinto del sentimiento. Jesús se solidariza.
tiene un sentido de pertenencia al pueblo. Bueno, y Jesús pasará por el Jordán que es muy importante porque el Jordán es el río que hay que pasar para llegar a la tierra prometida, el río que hay que pasar. Y en el Jordán también se lavó el sirio Naamán, se lavó 7 veces la lepra en el Jordán y se curó. Por tanto, el paso por el Jordán es muy importante, pero aquí aparece, además de los signos que hemos visto estos días, el pesebre, la estrella, aparece también el signo del río, el río Jordán. Y aparecen también voces como en la Navidad aparecen las voces de ángeles, aquí va a aparecer la voz del Padre. Bueno, pasamos. Bueno, otro detalle muy importante para saber quién es Jesús. Jesús es el que ora. Cuando comenzamos los grupos de oración teresiana decíamos, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos? Porque Jesús oró. Porque Jesús oró. Y este detalle es muy importante. Jesús ora. Tiene una relación permanente de comunión entrañable con el Padre. Y la oración podríamos decir que es el hábitat de Jesús. Mientras oraba, se abrieron los cielos. Vive en un abandono confiado, en disponibilidad a la voluntad del Padre. Siempre que Jesús tiene que tomar una decisión importante como esta, Jesús ora. Fijaos qué enseñanza tan bonita para nosotros. Siempre que tengas que tomar una decisión, no solo busques razones tuyas para actuar, ponte en oración como hacía Jesús. Jesús oraba, mantenía con el Padre siempre una comunión total, disponibilidad total. Solo en la apertura al Padre entendemos a Jesús. Y a la oración de Jesús responden los cielos abriéndose y produciéndose una epifanía, una manifestación. El otro día celebramos la fiesta de la Epifanía. Pues aquí también se produce una epifanía. Siempre que uno ora, se convierte en una epifanía para los demás, una manifestación de Dios. Comunidad nueva. Dice el texto que bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma. Sabéis que la paloma es símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Sabéis, de siempre, ¿verdad? Aunque en la Cartuja, cuando contemplamos el retablo impresionante que tenemos en la Cartuja de Miraflores, ¿cómo aparece reflejado el Espíritu Santo? Como una joven. Como una joven o como un joven, no sabemos. Como una joven. Pero casi siempre, cuando aparece la Trinidad, aparece el símbolo de la paloma, que desciende, la paloma que desciende. Bueno, ¿de dónde os parece que vendrá este símbolo de la paloma para reflejar al Espíritu Santo? ¿Recordáis lo que pasó en la historia de Noé? Cuando llovió tanto que todo se inundó, primero Noé sacó a un cuervo y no volvió, pero después sacó una paloma que, como no pudo pisar tierra porque todavía había mucha agua, volvió, pero la volvió a sacar para pisar la tierra. Entonces, el Espíritu Santo es la paloma que nos ayuda, nos enseña a pisar la tierra nueva, la tierra de la nueva humanidad que nos ha traído Jesús, porque Jesús en su humanidad refleja quién es el Padre. La paloma, símbolo del Espíritu Santo, que nos ayuda a pisar la tierra nueva, la tierra prometida, la tierra de Dios. Bueno, y al pisar esta tierra nueva, el Espíritu Santo forma una comunidad nueva,
una comunidad que revive la novedad que aporta el Espíritu Santo. Bueno, y Jesús es el que se siente siempre acompañado por el Espíritu, un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento y de temor del Señor. ¿Os suenan algo estas palabras de Isaías? ¿Qué os suenan? Los dones del Espíritu, ¿verdad? Bueno, que no son solo estos, pero como la Iglesia ha recogido este texto del profeta Isaías, pues son preciosos. Don de piedad, don de temor, don de fortaleza, don de sabiduría. Bueno, y comenzará, fijaos, a partir de esto comenzará la actividad profética y solidaria con el pueblo de Jesús. Por tanto, ha sido necesario todo este proceso. Yo os decía que este Evangelio nos muestra como la interioridad de Jesús, lo que pasa dentro de él. Después lo vamos a ver actuando, hablando. Bueno. Creatividad de la palabra. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Jesús es bautizado y ora, se abren los cielos, hay una epifanía y vino una voz del cielo. Vino una voz del cielo. ¿Y qué es esa voz del cielo? Pues una teofanía. Teofanía significa manifestación de Dios. La palabra es una manifestación de Dios. Dios presenta a su Hijo. Escuchadle, escuchadle. Por eso, con qué respeto y con qué cariño y con qué admiración nos tenemos que acercar siempre a la palabra, porque es la manifestación del Padre que nos dice, escuchad a mi Hijo, escuchadle, escuchadle. Bueno, la bajada del Espíritu y la proclamación de la palabra son las dos características del bautismo de Jesús y, como nosotros somos bautizados en Jesús, que nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, también serán dos características fundamentales de nuestra vida. En esta voz, como veremos ahora, está el sí fiel de amor de Dios a la humanidad. En esta palabra. Por eso, entendamos o no entendamos del todo las palabras, sabemos que ahí está un sí fiel de Dios de amor a la humanidad. Bueno, y os decíamos que lo fundamental de este Evangelio, ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es que Jesús oye el amor del Padre. ¿Qué será lo fundamental de la vida del que quiere vivir como Jesús? Oír el amor del Padre, es decir, saberse amado, saberse amada. Dirá Jesús, quien me ve a mí, ve a mi Padre. Y los primeros cristianos decían, quien ve cómo vivimos, quien ve cómo nos amamos, ve cómo es el Padre, cómo nos ama el Padre. Dios revela su amor en Jesús. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Estas palabras, como somos bautizados en Jesús, el Padre nos las dice también a cada uno de nosotros. Tú eres mi hija, mi amada, en ti me complazco. Esto es lo fundamental de nuestra fe, creer en el amor, creer que somos amados. Tarjeta de identidad y de misión, dice San Agustín, otro texto de él. En aquel rostro de Jesús, nosotros llegamos a entrever también nuestros trazos, los de hijo adoptivo, que nuestro bautismo revela. Bueno, muy bien, agradecemos a San Agustín porque nos pone en la pista. Lo que vive Jesús, somos llamados a vivir nosotros. Bueno, y un último detalle ya,
la belleza del silencio. Quizás os hayáis dado cuenta que en este Evangelio Jesús no dice ni mu, no dice nada. Va, se pone a la fila, ora, escucha, pero no dice, no habla. Bueno, entonces permanece callado, deja espacio a la palabra, se deja hacer. Bueno, y decimos la belleza del silencio porque en nuestra vida cristiana será también muy importante aprender, descubrir la belleza del silencio. Un silencio para dejarnos hacer por la palabra de amor del Padre. En su silencio consiente con el Padre, le dice que sí. Y el silencio ayuda a respetar y no domesticar el misterio. Cuando no hay pausas de silencio en nuestra vida, el misterio se nos desvanece. El silencio lo necesitamos, ¿verdad? Aquí hay gente buscadora, muchos sois buscadores de silencio. El silencio lo necesitamos para respetar, descubrir, valorar el misterio. Entonces Jesús, en este tiempo, después hablará, actuará y se comprometerá y le partirán la cara como se la partieron a Juan, pero aquí escucha. Muy importante esto en nuestra vida. Bueno, algunas preguntas para responder a la palabra, que las leemos y que cada uno, cada una recoja la que quiera. ¿Qué efecto produce en ti oír esta palabra de Dios, este Evangelio? ¿Qué efecto? ¿De ánimo? ¿De fortaleza? ¿Es un Evangelio que clarifica nuestro misterio? Bueno, ¿qué produce en ti el escuchar este Evangelio? Segunda, ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu vida? ¿Es alguien que está en todo, en todo? ¿Vives con el Espíritu Santo? ¿Eres consciente de que el Espíritu Santo, de que eres templo del Espíritu Santo? Tercera, ¿asumes conscientemente que Jesús es el Hijo amado, el único? Y cuarta, en los momentos de dificultad, de desánimo que todos tenemos, ¿te ayuda y fortalece sentir el amor y la misericordia de Dios sobre ti, como la sintió Jesús? Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, en ti me complazco. Estas palabras del Padre. Bueno, y orar la palabra. ¿Cómo oraremos la palabra? Pues decimos todos juntos la primera parte de la oración. Señor Jesús, en tu bautismo hemos sido bautizados todos. Te reconocemos como el Hijo enviado por el Padre para liberarnos del mal y de nuestro egoísmo. Tú eres nuestro Salvador. Bendito seas, Señor. Amén. Y como signo, hoy recordamos el bautismo de Jesús, sus comienzos, su corazón, pero también nuestro bautismo en Cristo. Por eso, algunos de vosotros, los que queráis, os levantáis y os santiguáis con el agua que está aquí en este recipiente y con la luz de Jesús, la luz del Espíritu. El que quiera, unos cuantos o los que queráis, os acercáis y os santiguáis con el agua, renovando nuestro bautismo y también acogiendo y valorando el bautismo de Jesús. ¿Quién es Jesús? Su identidad.
¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo, Señor, creo, Señor. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nacido de Santa María Virgen murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Creo, Señor, creo, Señor. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Creo, Señor, creo, Señor. Bueno, y nos toca contar al mundo la nueva manera de vivir. ¿Y cómo contaremos esta nueva manera de vivir? Como la contó Jesús. Por eso, ahí tenemos unas cuantas frases que puede decir cada uno, una manera de contar la nueva manera de vivir en el Espíritu siguiendo a Jesús. Quien quiera va diciendo cada una de las frases. La oración por los pobres. El compromiso por la justicia. La entrega solidaria a los que sufren. La defensa y la protección de los últimos. La celebración, vida gozosa y frecuente de la fe en Jesucristo. La progresiva revitalización de la relación con Dios. Con Dios Padre, sigue. Con Dios Padre mediante la oración y la escucha de la palabra de Dios. Y la reciente apertura en el espíritu hacia toda la bondad, la belleza y la verdad que se revela en la diversidad humana. Y todos decimos, son grandes valores de la fe que deberían ir vinculados al nacimiento de una vida nueva que supone el bautismo para todo creyente. Esta semana seguramente, o los primeros días de la siguiente, vendrá el primer número de la revista Orar de este año, que se titula La oración samaritana. Aprovechamos para deciros que ojalá os suscribáis para que, si esta revista hace bien a algunos, haga bien a muchas más personas. El siguiente número que estamos preparando será la fuente de toda santidad, a propósito de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. Y segundo, que hay calendarios del Carmen detrás. Si ya tenéis, pues podéis coger alguno para dar a personas conocidas. Es una cosa muy buena tener el calendario del Carmen durante todo el año en las casas, ¿de acuerdo? Y que es un gozo caminar con vosotros en este año. Por eso, Charo y un servidor os deseamos feliz año de corazón y que sigáis adelante bien en el camino. Venga.